Gracias, diputado presidente. Quiero, diputadas y diputados que no son de la Comisión de Nombramientos, informarles que ayer conocimos de la reelección a que aspiran dos magistrados, el magistrado Solís Zelaya de la Sala Primera y la magistrada Camacho Vargas de la Sala Segunda. Y doña Emilia Molina, la diputada Molina Cruz, compañera, presentó una moción para tramitar lo que es una obligación de esa comisión y para los que existe esa comisión, una invitación a que comparecieran para que rindieran cuentas y les pudiésemos hacer preguntas. Y la comisión, exceptuando la diputada Molina Cruz y este servidor, votó en contra de la comparecencia. O sea, se va a poder votar aquí si no se pasa el tiempo, pero no se van a poder hacer preguntas, exigir cuentas y conocer cómo responden a su gestión y qué propuestas tienen que amerite el que aquí se ratifique su reelección. A mí, diputadas y diputadas, esto me parece grave. No sé si porque se vieron encerrados, ya que en el caso del diputado Jesús Ramírez no se quiso convocar, ahora se aplica esa receta a todo el mundo. Solo anuncio que en ese tono, si esa es la tónica y esa es la regla, he estado 3 años en esa comisión, he tomado en serio mi trabajo. A partir del 1 de mayo no aceptaré estar en la Comisión de Nombramientos porque no está cumpliendo su deber y yo no voy a ser cómplice de un incumplimiento de deber de esa magnitud. Gracias, diputado presidente, gracias, diputadas y diputados. Muchas gracias, señor presidente. El tiempo mío lo voy a dividir entre varias personas, pero voy a iniciar. En mi historia como educadora en la enseñanza de educación ciudadana, siempre enseñé a los jóvenes, a las jóvenes, el respeto a la justicia y principalmente, Luis Vázquez, la credibilidad con el Poder Judicial en Costa Rica, por su indiscutible labor en la salvaguarda de la paz social, el cumplimiento de las leyes, la defensa de los principios democráticos, además de enfatizar siempre en la incuestionable labor de cada persona encargada de impartir justicia, principalmente los y las que ocupan puestos de poder como magistrados y jueces, por su preparación académica, su honorabilidad, su incansable afán de actualización y de excelencia por su labor. ¿Cómo enseñar educación ciudadana, educación cívica hoy? ¿Cómo educar sobre la labor del Poder Judicial? ¿Cómo resaltar la honorable labor de las magistraturas cuando algunos diputados del primer poder de la República utilizan todas las estrategias a su alcance para que un magistrado cuestionado por su labor permanezca en su puesto 40 años? No importando que ya en la Comisión de Narcotráfico en el año 1993 se solicitara al Ministerio Público que le abriera un proceso por falso testimonio y algunos actos dolosos. ¿Cómo educar en valores como la dignidad y la honestidad cuando en la Asamblea Legislativa existe todo un movimiento para que el magistrado Jesús Ramírez, quien ha estado 32 años en el puesto y gana 8.5 millones y tiene una pensión aprobada por 7.7 millones, se quede 8 años más en el puesto, sin importar que fue acusado de encubrimiento a otro funcionario del Poder Judicial involucrado en narcotráfico? ¿Cómo educar en el valor de la legalidad cuando el Ministerio Público, en este caso, no da sentencia, argumentando inexistencia legal de un delito perfectamente configurado? Porque el Ministerio Público finalmente concluye la conducta del magistrado Ramírez, aunque abiertamente ilegal, no llegó a
cometer delito alguno. Y la pregunta aquí es, ¿para quiénes se aplica el delito? ¿Para quiénes se aplica la ley? ¿Cómo podemos educar a nuestra ciudadanía en el respeto por el Poder Judicial si nos empeñamos en que personas cuestionadas continúen ejerciendo justicia? Y el valor de la credibilidad en un poder que debe darnos seguridad, ¿dónde queda? ¿Cómo predicar en las aulas la credibilidad al Poder Judicial? Díganme, compañeros y compañeras, ¿cómo podemos educar con confianza en el desempeño de la labor que ejerce un magistrado cuando en 1991 don Jesús Ramírez, ese personaje que hoy algunos diputados se empeñan en dejar 8 años más, siendo presidente de la Sala Tercera, dispuso el decomiso de 1.500 ejemplares del libro del caso Chemis, libros que habían sido colocados para la venta y que exponían al señor Figueres Olsen de manera contundente. ¿Cómo educar a nuestros jóvenes en libertad de expresión cuando se esconden pruebas? Se decomisan libros que comprometen a personas que ocupan puestos de gobierno y que aspiran de nuevo a ser presidentes de la República, como lo es el señor José María Figueres. Yo pregunto, ¿por qué algunos diputados, espero que sean solo unos del Partido Liberación Nacional y algunos de la Unidad Social Cristiana, están empeñados en proteger la reelección de Jesús Ramírez? Arbitrariedad, obstinación, inflexibilidad, impertinencia, desfachatez, insensatez, incongruencia, atropello o más bien manipulación, conveniencia, encubrimiento, ocultamiento, interés, cálculo político, obediencia o sometimiento. Esta obstinación afecta directamente a nuestro Poder Judicial. ¿Por qué don Jesús no renuncia a su postulación? Le haría un gran favor a las personas que administran justicia. ¿Por qué don Jesús no le hace un gran favor a Costa Rica y a la sala que usted integra? ¿Por qué don Jesús no nos permite a los educadores seguir educando en la credibilidad del Poder Judicial? Muchas gracias. Señor presidente, ¿con cuántos iniciamos la sesión el día de hoy? Con 51, señorías. ¿Y cuántos hemos logrado tener hasta este momento, al punto de que ha habido necesidad de estar restituyendo el quórum? ¿Qué significa eso? Significa que hay un interés muy especial para que no terminemos esta sesión, porque inclusive han habido algunas conversaciones de algunos compañeros y manifestaciones en donde se ha dicho con claridad de que hoy se rompe el quórum. Eso significa que es parte de las estrategias que eventualmente se siguen planteando y que nos recuerdan algunas cosas que yo quiero hacer mención, como por ejemplo, refiriéndome al caso específico del señor magistrado, para que vean que todos estos juegos son de mucho tiempo, pero también están relacionados más allá que los intereses de este Parlamento. Y quiero citar algo sobre uno de los hechos que hice referencia ayer, relacionado con el señor Ricardo Umaña, que fue todo un caso en aquella época cuando la Comisión de Seguridad y Narcotráfico emitió un informe. Este señor, que era parte de toda una maraña a través de Fiona, que yo creo que eso les recordará a más de uno,
lo que eso significó para el país y lo que significó también para la administración de la justicia. Y aquí dice, dentro de las cosas que determinó la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en aquel momento, se comprobó que don Ricardo Umaña era persona de gran influencia en la Corte Suprema de Justicia, porque no solo se le nombró como jefe de investigaciones criminales del OIJ, sin tener atestados académicos ni legales para ello, manteniéndose en una condición de interino para evitar los requisitos en el nombramiento, propiedad, e incluso fue escogido frente a 2 profesionales en derecho. Y también ya hemos hablado, no solamente yo, sino que también otros compañeros, de la relación que existía entre don Jesús Ramírez y este señor Ricardo Umaña. Pero esto parece ser parte de las estrategias y, como decía ahora hace un rato, referente a lo que eventualmente podría suceder, que ojalá que no sea así, de que se dé el rompimiento del quórum, con el fin último de seguir manteniendo esa red de cuido que ha perpetuado a mucha gente en el poder en puestos claves para que una clase política se siga nutriendo de las estructuras del Estado en favor no de la ciudadanía, sino en favor de sus partidos y con intereses mezquinamente electoreros, no con los intereses de seguir preservando la institucionalidad a la cual todos debiéramos de luchar para que podamos mantenerla y fortalecerla cada día. Pero me preocupa más cuando esto también representa lo que se ha venido haciendo a través del tiempo y que hoy con muchísima claridad pudimos ver en un debate en donde obviamente se estaba hablando de la importancia de venir a arremeterla contra el Partido Acción Ciudadana. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos haciendo en este caso, hay a quienes les molesta, les afecta, porque nosotros queremos que estas cosas cambien, que se erradiquen y que tengamos la posibilidad como ciudadanos y ciudadanas de tener una institucionalidad en la cual tengamos la garantía de que las cosas se hacen correctamente y no por el interés partidario. Y hoy en la mañana quedó muy claro y porque pareciera de que esto que estamos haciendo les genera temor a más de uno, porque cuidado si no, así como lo expresó uno de los participantes en ese conversatorio, el gobierno está mostrando cosas muy buenas que pueden ser perceptibles ante la ciudadanía y que podrían poner en riesgo la posibilidad de que estas estructuras partidarias lograran asumir nuevamente el poder. Y entonces se pregunta uno, ¿para qué quieren el poder? ¿Será para poder seguir haciendo lo que hoy estamos criticando? De que sigamos perpetuando a estas personas, un señor que tiene 32 años de estar ejerciendo un puesto que es tan delicado y tan importante para la vida nacional y sobre todo para la justicia, y que ahora quiere 8 años más para poder ver si rompe un récord Guinness. Cuando tenemos claridad de que hay muchas cosas que se preguntaron y que no tuvieron respuestas. Acá muchos compañeros han hecho ya referencia a esos cuestionamientos, a esas inquietudes, a esas lagunas que no pudieron ser subsanadas en aras de la transparencia y ante todo de la garantía a la ciudadanía de que el proceso que estamos siguiendo es con el fin de tener mejores personas, pero ante todo una mayor transparencia en las instituciones del Estado y no tener la gente que le convenga a la clase política que ha venido utilizando a través del tiempo todas estas estructuras para beneficio partidario, pero detrás de eso sabrá qué cosas más estarán pretendiendo proteger. Sigo preocupado, compañeros y compañeras, y ciudadanía en general. Sigo preocupado porque este tema no termina, y no termina al punto de que ya a partir de esto que se está dando con este señor, don Jesús Ramírez, la comisión de nombramientos está todavía errando aún más, cuando desde ahora se anuncia de que no se va a traer a comparecer
a ninguno de los otros magistrados que están optando por la reelección. Acá han tratado de hacer ver cualquier cosa, por insignificante que sea, que pueda manchar a este gobierno, magnificarla, pero están queriendo omitir este tipo de prácticas, esta forma de actuar que ha venido desde el pasado y que están luchando porque siga sobreviviendo, aun cuando existe acá sectores políticos que están disconformes en la manera en que se han venido realizando todas estas elecciones con intereses que son inmensamente cuestionables, pero ante todo que no han sido ventilados ante la ciudadanía costarricense. Compañeros, compañeras, yo creo que hoy tenemos la oportunidad de decirle a la ciudadanía de que efectivamente hay interés de parte de los 57 diputados y diputadas, sin importar cuál sea la bandera política, sin importar cuál sea la ideología. Es la oportunidad de que les podamos decir a la ciudadanía de que tienen la esperanza de seguir pensando en que hay una luz para que políticamente nosotros podamos demostrarles que efectivamente deseamos que las cosas se hagan de la forma correcta. Creo que lo que hemos venido planteando acá nos da la oportunidad para efectivamente poder cumplir con la ciudadanía, con lo que quieren los costarricenses, con lo que quieren las costarricenses, con lo que se merecen, porque este pueblo noble merece de su clase política gente que esté dispuesta a trabajar con tesón, pero ante todo con claridad, y decir la verdad y no las verdades aparentes que se han venido dando a través de las últimas semanas. Y tan es así que ya hemos llegado a los extremos en donde no solamente hemos querido golpear a una divisa política solamente porque es incómoda, sino que hemos llegado a extremos mayores en donde hemos trascendido a solamente nuestro ámbito y ya hasta estamos cuestionando a la misma prensa. Eso creo que es de preocuparse, porque lo que está demostrando es que la voracidad política está siendo superior a la razón. La voracidad política está yendo más allá de lo que podamos controlar y que desafortunadamente, si seguimos en esta tendencia, en vez de hacerle un favor a la ciudadanía costarricense, a esta patria que espera de nosotros algo positivo, enmarcado desde la Constitución misma, pero que debiera de estar enmarcado desde nuestros mismos partidos, como parte del ideario al cual debe de respetar y que nos obligue a actuar. Y en ese sentido creo que hemos estado fallando o tenemos la posibilidad de fallar. Tenemos la oportunidad hoy de poder enmendarnos, de lavarnos la cara, de quedar bien ante la ciudadanía. Pero para eso tenemos que actuar con conciencia, no solamente que podamos llegar a tener el quórum antes de las 6, sino que votemos. Pero lo más importante, que votemos por el bien del país y no por el bien del partido. Y en esa línea, compañeros y compañeras, yo les insto para que podamos asumir nuestra responsabilidad de cara a nuestro compromiso con la ciudadanía. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, diputado presidente. 32 años han señalado las compañeras y los compañeros de la fracción del Partido Acción Ciudadana en que el magistrado Jesús Ramírez ha venido de una y otra forma ampliando su nombramiento en una de las instituciones que, según el Barómetro de las Américas, ahora estaba revisando los datos, en que la ciudadanía dice no confiar. 48% el Barómetro de las Américas, en comparación al resto de países de la región, países en donde en muchas ocasiones nos hemos comparado en términos de nuestra institucionalidad de más de 100 años, en donde se ha plasmado
lo que puede decirse el espíritu costarricense de sentirnos orgullosos. La Constitución Política nos faculta, según el 121, no solamente a los nombramientos, sino cuando uno observa estos datos y los datos de los estados fallidos que justamente en la región han sido analizados década tras década, en donde se tiene abiertamente que la falta de transparencia, a propósito de la semana que vamos a tener algunos parlamentarios visita en este país, en donde se habla de un parlamento abierto a la información, al escrutinio público, en donde tenemos una comisión de nombramientos en donde no se da necesariamente fe de que los informes sean lo suficientemente acatados y discutidos. Ayer el compañero Solís Falla nos decía que el mínimo minimorum para una democracia como la que decimos representar es que quienes tienen una magistratura estén al escrutinio del ojo público, porque es una condición indispensable lo que podríamos señalar la independencia del Poder Judicial. La semana pasada algunas y algunos de nosotros fuimos invitados al Teatro Nacional porque se estrenó una obra en donde participa, por cierto, el Poder Judicial copatrocinando, una obra griega que habla justamente del nacimiento de la justicia, y diríamos algunas y algunos, esa creencia sobre los valores que tienen que prevalecer en quien imparte justicia. Y a mí me llamó la atención porque el Banco de Costa Rica, curiosamente representado en el señor Barrenechea, hacía una reflexión sobre el contubernio en el Estado. Hablaba del gran pensador a raíz de su reflexión, referido a un pensador que nadie acataría que alguien como él pudiese nombrar. Habló de Carlos Marx, porque había pasado en el pensamiento político justamente como una persona destacada en las leyes del funcionamiento. Y señalaba que una de las razones era justamente, no solamente en materia de las leyes económicas, sino una de sus principales reconocimientos era señalar, y citaba también a Lenin, el banquero Barrenechea, citaba esa gran ley sobre el contubernio entre el poder político y el poder económico. Justo antes de que observáramos una obra sobre cómo había nacido la justicia. Una larga disertación que yo creo que para efectos no solamente de la persona, sino del momento social, la gran conclusión del señor Barrenechea era decir que el principal germen en el Estado era justamente el contubernio entre el poder económico y el poder político. Y esto lo señalo para quienes estén interesados y los dejo intrigados del desarrollo que hace el señor Barrenechea. Pues es en esta Asamblea Legislativa, según la Constitución Política, a quienes nos toca justamente desmontar cómo los estados a través de la historia occidental se han mantenido y han decaído, y algunos son considerados hoy estados fallidos. Y uno de los temas principalmente es el descrédito de la ciudadanía a una serie de instituciones, entre esas, y revisen los datos, lo que el Barómetro de las Américas se refiere al Poder Judicial. Y yo creería, como lo han señalado en diversas discusiones, la responsabilidad del relevo generacional que debe de haber en la Corte Suprema de Justicia, no por el desmérito y la sabiduría de una persona adulta mayor de 80 años, sino porque las visiones de la sociedad
y el incrustarse en los puestos, cualquiera que sea, estanca la velocidad con que una sociedad no solamente tiene que evolucionar, sino repartir justicia. Es decir, esto no es un tema solo de que el Señor no haya querido decentemente, voluntariamente venir a rendir cuentas, ni que sea una persona adulta mayor, sino sobre la transparencia que esta Asamblea Legislativa tiene que honrar, porque estos no son los tiempos de los 90, de un bipartidismo donde bastaba con quedarse callado e ir a votación, porque la sociedad también está demandando a sus instituciones el multipartidismo para que haya los suficientes contrapesos y la discusión de fondo, porque el Poder Judicial y el nombramiento de un magistrado no solamente determina los fallos, no solamente determina eventualmente una correlación de fuerzas que hay a lo interno, sino determina finalmente la confianza en que la ciudadanía tiene que tener sobre las instituciones. Y por eso también a nosotros nos han elegido, no para debatir, no para parlamentar, sino para hacer transparente la democracia y para asegurar que los nombramientos, como lo ha dicho el Estado de la Nación, que en cada década aumentan los días en que se dura esta Asamblea Legislativa, según convenga o no, guardando silencio o no, tardando o negociando o no, porque más allá de las metodologías que se establezcan en la comisión de nombramientos, es cuál es la transparencia y a quién representa las personas que son nombradas en los puestos, en donde una ciudadanía dice que el 48% no confía en el Poder Judicial. Y no lo dice una diputada, ni lo dice una persona ajena, lo dice la gente de a pie, y esa es la responsabilidad y el debate que nos corresponde como Asamblea Legislativa. Una serie de condiciones, porque finalmente no es si la persona tiene o no los requisitos, es a quién conviene y para qué nombrar en una institución, en este caso el Poder Judicial. ¿O no es que ya el Poder Judicial debería alguna gente pensionarse y dejar espacio para un relevo generacional? ¿O van a seguir ahí incrustados por gracia y conveniencia? ¿O es que no tenemos conciencia de que las instituciones tienen que rendir cuentas también? ¿Y cuál es la falta de reto de venir a esta Asamblea Legislativa a dar la cara y respetar también a quienes fuimos electos? Que nos corresponde el contrapeso de las instituciones. Yo realmente veo preocupante que ni siquiera se quiera discutir, que hay un acuerdo, que lo dejemos de rebote porque tenemos mayoría de ábacos, que nos ufanemos de nuestra democracia y la defensa de la ética y que guardemos silencio en una discusión en donde la ciudadanía casi en un 50% dice no creer en una institución como el Poder Judicial. Que esto sea parte de la judicialización de la política también. Creo que la reflexión va más allá de un nombre que es Jesús Ramírez. Creo que es el espejo en que nos tenemos que ver como instituciones. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado presidente, diputadas y diputados. Quiero aprovechar este corto tiempo para una vez más solicitarles, diputadas y diputados, que voten en contra de la reelección del diputado Jesús Ramírez. Se los imploro. Si ustedes no hacen caso de un currículum que no le honra, que no honra al Poder Judicial, pregúntense por qué no quiso venir a la Comisión de Nombramientos. ¿Por qué pactó con algunos diputados para no venir? ¿Por qué cuando le escribí una carta solicitándole que se presentara voluntariamente, utilizó todos los trucos para no presentarse? El que nada debe, nada teme. ¿A qué temía el magistrado Jesús Ramírez, que rehusó presentarse en la comisión para contestar preguntas?
¿Cuáles eran las preguntas que no podía contestar? ¿Será que efectivamente ha influido para favorecer a amigos de negocios, a políticos, influyendo en jueces, en tribunales de menor rango? ¿Será que ha usado el poder de la magistratura para proteger la corrupción? ¿Será que efectivamente no cumple sus funciones y no se ha preocupado por establecer estándares en esa importante sala tercera, en esa importante instancia de administración del derecho penal? ¿Por qué, si los diputados, pacto o no pacto, de la comisión, no querían que viniera a la comisión, por qué él no se ofreció y dijo yo me hago presente? ¿Por qué no vino a defender sus 32 años de gestión? El que nada debe, nada teme. El magistrado Ramírez teme a cosas muy serias. ¿Cómo se va a votar en este plenario legislativo por un magistrado que tiene tanto temor a su historia que no se hace presente para defender su reelección? ¿Cómo no se atreve a defender su reelección y prefiere el silencio y la ausencia y el irrespeto al procedimiento legislativo? Diputadas y diputados, yo les imploro, voten negativamente, apreciando que parece que sí se van a animar a votar, porque se hablaba de romper el quórum para que no se notara que iban a votar a favor de él. Veo que no se va a romper el quórum y sí se va a votar y va a haber una manifestación de este plenario legislativo. Nada más les digo, diputadas y diputados, si uno de ustedes cuando los convocaron a un debate o a una conferencia de prensa o los periodistas para hurgar sobre su aspiración diputadil, ustedes no hubiesen ido, les hubiesen hecho de todo y ustedes hicieron contrario y lo hubiesen criticado, no va a debate, no va a entrevistas, le tiene temor a las preguntas. La democracia requiere de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la información, no de gente que se esconde. Y estamos hablando del la principal institución en el mantenimiento de la paz social y de la institucionalidad. Si uno de nosotros es corrupto, nada le pasa al país, muy poco. Pero si un magistrado es corrupto, le pasa mucho a Costa Rica, porque esa es la última esperanza de nosotros, que el sistema de justicia se maneje con ética. Muchas gracias.